Si voy a la isla, ¿por qué he dejado mi equipaje? ¿Están seguros de lo que hacen? Yo creo que por aquí no se va. ¡Vamos a la isla! Me parece que por aquí no vamos bien, ¿no? Libro de Mateo, capítulo 13. La parábola del trigo y la cizaña. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que ese hombre no salga de aquí. Es de un universo no iniciado, sin pasaporte para viajar. Debe volver. Se cuidará de él, se le vigilará como a los demás. El equilibrio debe preservarse. El buenismo extremo puede llevarnos a la ruina, aún sin sentido. Me marcho a la isla. ¡Qué bien lo voy a pasar! Reincidente en la alteración del orden público. Ha sido un pequeño arrebato emocional en el ascensor. ¿Se ha recuperado ya? Ya me encuentro mejor. Da la sensación de que tanto la inseguridad subjetiva como la objetiva van en aumento. Escuchamos con bastante frecuencia hablar de sucesos que perjudican a las personas o a su patrimonio. Ya parece algo natural. Nos estamos acostumbrando. Pero, ¿y si fuera posible vivir de otra manera? ¿Qué tal vivir sin miedo? Hola. Para que se produzca un cambio, a no ser que tengas una varita mágica, no basta solamente con hablar. Hay que pasar a la acción. La parábola de las islas prisión y el helicóptero. Separar el trigo de la cizaña nos ayudaría a vivir con más tranquilidad. Una vez detectada la cizaña, la quemamos o la ubicamos en otro lugar. Prenderle fuego estaría mal visto. Una opción intermedia es recogerla y trasladarla a otro lugar, en helicóptero, lejos del trigo. Para aislar a la cizaña, las islas alejadas de la costa resultan sitios idóneos. Según el grado o tipo de cizaña, la isla tendría un nombre u otro, y mayor distancia respecto a las zonas terrestres habitadas. La isla de los criminales. El paraíso de mala gente que ha acabado con vidas humanas de manera intencionada, o que sin llegar a acabar con ellas, ha llegado a utilizar el cuerpo de las personas para conseguir sus perversos objetivos, entre los que se hallan la simple diversión como por ejemplo agresiones, etc. El helicóptero las dejaría en esta isla. ¿Qué pasaría si la proximidad derivase en conflicto? La cizaña similar conviviría sin buena gente a su alrededor. Si se hace daño entre ella, ninguna buena gente resultaría herida. La distancia mínima hasta la costa es de 1000 kilómetros para este paraíso de mala gente. La isla de los corruptos chupópteros. El paraíso de mala gente que ha robado, sin límites de codicia y egoísmo, el dinero destinado a terceras personas que sí lo necesitaban. En las neveras de esta isla se les dejaría dinero suficiente, pero sin alimentos que poder comer o comprar, sin techo o propiedades con las que poder especular. Tendrían suficiente dinero, pero sin poder hacer nada con él. Solo podrían mirarlo, como si fuera un cuadro en una galería de arte. La distancia mínima hasta la costa es de 500 kilómetros para este paraíso de mala gente. La isla de los ladrones de bolsos. Donde digo bolsos, digo todo tipo de propiedades ajenas con ánimo de lucro. El paraíso de mala gente que se sirve del prójimo para sobrevivir. Mala gente que sale a la caza de las propiedades ajenas. La distancia mínima hasta la costa es de 100 kilómetros para este paraíso de mala gente. Vosotros, respetad la proximidad. Finalizando, el helicóptero es preferible a otros transportes, porque cuando se suelte al pasajero en su isla de destino, su caída puede tener una altura intermedia. ¿Deseas ir a la isla? ¡Respira! Has sido elegido. La isla te espera. En conclusión, el trigo y la cizaña pueden vivir, pero no convivir, porque los objetivos e intereses que ambas partes defienden son irreconciliables, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Todo lo que les exponemos, programas, películas, libros, juegos, todo está diseñado para controlar la agresividad y reforzar su conducta social.